En la recta final la ley de financiamiento, en las plenarias del Senado y la Cámara continúa el debate del articulado que busca el recaudo de 7,5 billones de pesos para el presupuesto 2019. Senadores piden al gobierno alertar a Naciones Unidas y a la OEA por presencia de aviones militares rusos en Venezuela. Líderes sociales, autoridades regionales y senadores se reunieron en Cúcuta para evaluar la crisis migratoria y la tensión fronteriza. Aprueban la inclusión del sistema Braille en empaques de alimentos, medicinas, los tiquetes aéreos y en el transporte público. Senado aprueba mecanismo de defensa y protección de los polinizadores y las abejas para garantizar la seguridad alimentaria del país. Bienvenidos. Entró en su recta final la aprobación del proyecto de ley de financiamiento. No habrá IVA a la canasta familiar, a los trabajadores independientes ni a las transacciones con tarjetas débito y de crédito. La plenaria del Senado continúa el debate para garantizar los programas sociales a pesar de la reducción del recaudo de 14 a 7,5 billones de pesos. Con la erradicación de la ponencia para discusión en la plenaria del Senado, fue eliminada la propuesta que pretendía gravar con IVA del 19% a los contratistas de prestación de servicios superiores a los 8 millones de pesos y el IVA para las transacciones con tarjetas débito y crédito. Lo único que hemos hablado es la comisión específica de las casas de cambio, que es el 0,2% que se cobra de comisión, y sobre eso sí se aplica el IVA solamente para las comisiones de las casas de cambio. Desde la erradicación del proyecto, el Congreso le dijo no a muchos impuestos que estaban en el articulado, entre ellos el IVA a la canasta familiar. Ponentes afirman que en la recta final serán muy cuidadosos con el bolsillo de los colombianos. Nosotros esperamos que el gobierno entienda que hay un déficit, pero que los únicos que no deben pagar ese déficit son las personas que menos tienen. Pueden celebrar la Navidad con la tranquilidad que la canasta familiar no tendrá IVA. Lo que sí fue incluido en el articulado fue el impuesto al patrimonio del 1,5% por 2 años, a partir de 5.000 millones de pesos. También habrá IVA del 2% en el momento de la venta de vivienda usada y nueva de más de 918 millones de pesos. Se incluyen edificios, casas de recreo y terrenos no productivos. Se excluyen los predios rurales. La vivienda de interés social queda con los actuales beneficios tributarios. ¿En qué va el debate del articulado y cuándo se espera sea aprobada la ley de financiamiento en la plenaria del Senado? Vamos al Congreso de la República, allí se encuentra nuestra compañera Ana María Sandoval. Ana María, adelante. Pues claro, la ley de financiamiento quedaría aprobada la próxima semana en sesiones extras del Congreso. Sobre el articulado le preguntamos al senador Richard Aguilar. Senador, buenas noches. ¿Están preocupados los tenderos? ¿Habrá alza en las cervezas y bebidas azucaradas? Bueno, buenas noches para todos los colombianos. Un mensaje para los tenderos. Ustedes, los tenderos y las tiendas medianas, no van a ser responsables del IVA plurifásico siempre y cuando vendan hasta 2.720 millones. Va a haber un cambio. Ahora se van a someter a un régimen simple de tributación con unas tarifas reducidas. Pero finalmente el consumidor sí va a sentir un alza en los precios. Va a sentir un alza, pero no va a ser tan abrupta como se pensaba, de un 10%. Yo creo que con esta modificación de la tarifa reducida va a aumentar entre un 3 y 4%. Senador, ¿los pensionados pueden estar tranquilos? Pueden estar tranquilos los pensionados, no se van a agravar las pensiones. Libros y espectáculos. Si quiero ir a un concierto, ¿tengo que pagar IVA por esa boleta? No van a pagar IVA, lo que representa economía naranja, entretenimiento, recreatividad, sin IVA. Bueno, ¿y las personas naturales finalmente cómo queda esa renta? Bueno, van a empezar a tributar renta a partir de 4,8 millones mensuales y se colocaron unas nuevas categorías a partir de 40 millones con una tarifa del 35% y va a llegar hasta 39% para los que ganen más de 100 millones de pesos. Senador, muchísimas gracias. Esa es la información desde el Congreso de la República. Regreso con ustedes. Ana María, muchas gracias. Y hay preocupación en el Senado por la presencia de 2 aviones de guerra rusos a Venezuela. Desde la Comisión Segunda, que trata asuntos internacionales, se llamó la atención al gobierno del presidente Iván Duque para pedir vigilancia de Naciones Unidas y a la OEA ante eventuales acciones militares del gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, el senador Antonio Sanguino, en calidad de miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, pidió al gobierno colombiano tener mesura y no cerrar las puertas a las vías diplomáticas. Lo que hay que hacer, por el contrario, es restablecer y normalizar plenamente las relaciones con Venezuela para poder, por ejemplo, atender la crisis fronteriza. Cuando Colombia tiene muchísimas prioridades, terminar por unas
malas referencias o un mal manejo de las relaciones bilaterales terminan en una confrontación o en alguna hostilidad con un país vecino. Según medios de comunicación de Estados Unidos, la llegada de los aviones supersónicos causa nuevas tensiones en la región y pone en evidencia las diferencias entre Washington y Moscú. La Comisión de Paz del Senado llegó a Cúcuta para hablar con líderes sociales, gremiales y autoridades locales para evaluar la crisis migratoria fronteriza y diplomática con Venezuela. Analizar cuidadosamente las relaciones diplomáticas con Venezuela y no cerrar la vía del diálogo fue el llamado de algunos senadores de la Comisión de Paz al presidente Iván Duque, tras su anuncio de cortar lazos diplomáticos con el vecino país a partir de enero del 2019. Necesitamos también tratar de bajarle el tono a todo y que podamos nosotros desde acá, desde la orilla del gobierno colombiano, también facilitar para que nuestros empresarios tengan la posibilidad también de tener nuevas alternativas. Senadores nortesantanderianos aseguraron que están dispuestos a respaldar la decisión del presidente Duque. Sin embargo, advirtieron que debe estar ligada al fortalecimiento social y político de la región. Venga acompañada de condiciones administrativas, de posiciones frente al tema de migración, frente al tema del ICA, frente al tema de aduanas. La mejor manera de ayudar al pueblo venezolano es generar un cerco diplomático para ese gobierno ilegítimo del presidente Maduro. Otros aseguraron que una ruptura diplomática con el gobierno de Maduro afectaría el diario vivir de colombianos y venezolanos. Porque a nosotros nos une con nuestro hermano pueblo venezolano un cordón umbilical. La frontera es de relaciones de familias y van a ser afectadas todas estas familias. Colombia tiene 15 consulados en Venezuela, donde se atienden a 5 millones de colombianos. Por su parte, Venezuela tiene 10 consulados en Colombia que atienden cada día a 4.000 venezolanos. La plenaria del Senado le dio trámite a un proyecto de ley de orden público que busca fortalecer la seguridad integral en el país y crear un consejo que apoyará al gobierno nacional en esta materia. La Ley 418 de 1997 o de orden público, cuya vigencia vencía el 18 de diciembre, fue prorrogada por 4 años. El ponente de la iniciativa, el senador Germán Barón Cotrino, consideró que su aporte fortalecerá la seguridad en el país, en particular en aquellas regiones afectadas por la violencia. Para que esos seguros no cobijen solo los actos terroristas que en su momento perpetraron las FARC y el ELN, sino que se incluyan los ataques terroristas por los grupos armados organizados de acuerdo con su definición y clasificación. El proyecto crea zonas estratégicas de intervención integral que complementará el programa de desarrollo con enfoque territorial liderado por el gobierno. La seguridad y la paz deberían ser conceptos indisolubles. Entonces, cuando yo oigo al buen amigo, al senador Velasco, decir que el presidente tiene la competencia y el mandato para buscar la paz y que aquí lo está delegando en un consejo, la verdad es que ese consejo desde hace mucho rato existe. La ley que pasó a sanción presidencial faculta al gobierno a financiar el Fondo de Programas Especiales para la Paz en departamentos como Nariño, Putumayo y Caquetá. Que los delitos sexuales no queden sin castigo fue la decisión de cientos de mujeres en el Senado de la República. En un foro sobre impunidad, los senadores se comprometieron a impulsar la creación de un tribunal contra la llamada justicia patriarcal en Colombia. Fui víctima de abuso sexual y tentativa de feminicidio. Lo capturaron. En primera instancia le dieron 17 años de cárcel, si no estoy mal. El defensor del tipo apeló la decisión del juez, lo dejaron en libertad. Este caso de la impunidad no es el único. Según el Instituto de Medicina Legal, a noviembre de 2017 se habían denunciado 26.720 casos de delitos sexuales, de los cuales solo el 17% fueron imputados y el 5% terminaron con decisión judicial. 2.706 mujeres en altísimo riesgo, en cualquier momento, ahora mismo pueden estar asesinando una de esas mujeres. Ante este drama, un grupo de senadores se comprometió a crear el primer tribunal contra la justicia patriarcal en Colombia, que busca evitar la impunidad, agilizar los procesos judiciales y garantizar la vida de las mujeres. Si una mujer es violada, de una vez empieza a decir cómo iba vestida, por qué estaba en ese lugar. Ese es un comportamiento patriarcal de la justicia. El tribunal propuesto operaría en todo el país y podría adelantar procesos de perdón, restitución y reparación a las víctimas.
Un proyecto que obliga a implementar el sistema Braille en empaques de alimentos, medicinas, tiquetes aéreos, facturas y en servicios públicos de transporte fue aprobado en primer debate. Se espera que esta iniciativa beneficie a 1,5 millones de invidentes. Uno generalmente no tiene siempre quien le acompañe, lo asista, y pues le toca pedir ayuda y no siempre las personas están atentas a poderle colaborar por las múltiples ocupaciones que ellas tienen. Es por eso que desde el Senado de la República se trabaja en un proyecto de ley que ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Sexta del Senado y en la que se obligaría a utilizar el sistema Braille en todos los productos alimenticios, bebidas y también en sitios públicos. Esta medida ayudaría a una población cercana a 1,5 millones de personas que no cuentan con el sentido de la vista y que carecen de un guía permanente que les pueda ayudar en su diario vivir. Por ejemplo, cuando van a una droguería y compren un medicamento, saber qué medicamento están comprando. Entonces mi proyecto de ley lo que hace es exigir que se utilice el sistema Braille en empaque de medicamentos, en sitios turísticos y además de ello en los alimentos. El proyecto pasaría a plenaria de Senado y podría convertirse en ley de la República si supera otras 2 discusiones en la Cámara de Representantes. El presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, le pidió a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, agilizar el pleno restablecimiento de la vía entre Altamira y Timaná en el Huila, a la altura del cañón del Pericongo. Una gran parte del sur del país está afectada desde hace varios meses por daños en la vía y por el incumplimiento de la empresa encargada de su adecuación. Yo le he venido insistiendo al gobierno y he encontrado muy buena receptividad en ellos para que intervengan el paso de Pericongo a través de una emergencia. Lo he conversado con la ministra del Transporte, a la Dirección del Riesgo, para que ellos intervengan directamente. Yo espero que eso sea muy pronto. Como consecuencia de la gestión del presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, ante el Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, impuso una multa de 22.000 millones de pesos al concesionario Aliadas para el Progreso, empresa que incumplió el contrato de mantenimiento y rehabilitación de la carretera que comunica al Huila con Putumayo. En esta vía está el paso de Pericongo, que desde comienzos del año tiene circulación restringida y es un serio peligro para los viajeros. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, explicó el procedimiento. Estamos encima del tema. Por un lado, le hemos pedido al INVIAS que con los recursos que ya conseguimos en enero se contraten los diseños que no existen. Además de la millonaria multa, se ordenó que en el término de 10 días, es decir, antes de terminar el año, se intervenga este tramo para agilizar la movilidad de vehículos de pasajeros y carga y garantizar la seguridad en esta vía que también conduce al Parque Arqueológico de San Agustín. En total son 6 kilómetros los que serán intervenidos de manera inmediata por el Instituto Nacional de Vías, INVIAS. Una falla geológica en el corregimiento de Aponte, Nariño, preocupa 485 familias indígenas huasicamas que habitan en esa región. En un foro en Bogotá, senadores le pidieron al gobierno nacional evaluar los riesgos frente al fenómeno natural y reubicar a la población. Estas imágenes de las casas derrumbándose en Aponte, Nariño, son alarmantes. La falla geológica que afecta hace más de 3 años el resguardo indígena va en aumento. El pueblo huasicamas pidió al Senado mediar ante el gobierno nacional ayuda inmediata para no perder sus viviendas. En cámara lenta se ha ido perdiendo más de 485 viviendas, toda la infraestructura de gobierno del pueblo inga en Aponte, lo que significa la pérdida de escuelas, de los centros recreativos, polideportivos, todo se ha ido a piso. Esta comunidad indígena vive una tragedia de una falla geológica que ha afectado a más de 500 de sus casas. Requiere la solidaridad del país, pero sobre todo de los sectores institucionales y de gobierno nacional. Cerca de 500 familias tuvieron que ser reubicadas provisionalmente por el avanzado deterioro de sus viviendas. En total son 4.200 indígenas que están a punto de ser desplazados por la naturaleza y verse forzados a vivir en la mendicidad. La producción de alimentos en el país está en riesgo producto de la disminución de abejas polinizadoras en los cultivos nacionales. La Comisión Quinta del Senado aprobó un proyecto de ley que protegería de manera efectiva esta especie de insectos. Esta imagen detalla la proporción de alimentos que se pueden producir con la polinización de las abejas. Esta otra muestra qué puede suceder si no hay abejas.
Según expertos, está demostrada la función preponderante de esta especie en la agricultura. De tal manera que es una responsabilidad importantísima que va en la sostenibilidad del planeta y de la especie, que tengamos una población de polinizadores saludable. Un tercio de la comida que los seres humanos consumen dependen directamente de la polinización. Por ello, es urgente la protección de la cadena abejas, polinización, alimentos. Este proyecto va a generarles protección, unas zonas donde podrán concentrarse para habitar, para alimentarse y para procrear. La crisis en polinizadores está relacionada, según especialistas, con el uso indiscriminado de agroquímicos en los campos. Esto explica por qué es indispensable el equilibrio entre agricultura y apicultura. A proteger las abejas, pero sin que se haga incompatible la asistencia de algunos insumos que son necesarios para la agricultura. El proyecto, al que solo le falta un debate en plenaria del Senado para convertirse en ley de la República, prevé la creación del Sistema Nacional de Protección de los Polinizadores, un mecanismo que estaría coordinado por el Ministerio de Agricultura. Como un hombre de leyes y uno de los precursores de los diálogos de paz, fue recordado por la plenaria del Senado el expresidente de Belisario Betancur. Un minuto de silencio y un sentido homenaje le rindieron los congresistas a quien fuera su colega en los años 50 y 60. Mucho se habla del hombre que se definía a sí mismo como un sembrador de paz. Poco se conoce de su labor legislativa como senador de la República de Colombia a finales de los años 50, época en la que surge como uno de los precursores del Frente Nacional. En 1958, el doctor Belisario Betancur Cuartas fue elegido al Senado de la República y se nombraban presidentes, hasta 8 presidentes en un año, como sucedió en este caso, y uno de ellos fue el doctor Belisario Betancur. 60 años después, en este mismo recinto, donde como presidente del Senado promovió las leyes cuarta y quinta de 1958, se rindió un homenaje a ese hombre soñador, erudito y visionario, uno de los grandes humanistas que ha dado Colombia. Siempre fue un estadista conciliador, que fue una persona de pensamiento, que le dio al país cultura. Fue uno de los pioneros fundamentales para diseñar, estructurar el proceso de paz en Colombia. El Congreso hoy recuerda aquellas palabras de octubre de 1982, cuando llegaba a la presidencia de Colombia Belisario Betancur, y que son un mensaje de paz y reconciliación para estos tiempos. Un monumento a la paz creado con armas entregadas por las FARC y desde una perspectiva diferente es exhibido en el barrio La Candelaria de Bogotá. La escultora Doris Salcedo, además de rendir un homenaje a las víctimas del conflicto, esbozó en su obra la defensa de la paz como un camino hacia el desarrollo. 800 metros cuadrados, 1.300 baldosas, 37 toneladas de armamento fundido y una arquitectura discreta hacen parte de Fragmentos, una obra de la artista plástica Doris Salcedo, quien transformó las armas que generaron dolor durante el conflicto armado en Colombia en un espacio de construcción de vida a través del arte. Hoy lo que le entregamos al país es un lugar donde la reconciliación puede ser posible, donde continuar diálogos difíciles, disonantes y discordantes para así alcanzar a entender o tratar de entender al otro. Fragmentos fue construido en una zona de conservación en el barrio de La Candelaria de Bogotá, en medio de ruinas que recuerdan lo que deja la guerra. Un espacio que estará durante un año vacío y en silencio para tener la experiencia de la ausencia, del silencio y para escuchar las experiencias de 8 millones de víctimas. Y uno puede como convivir, aunque al principio parezca una cicatriz insoportable. Es una cicatriz vuelta a belleza a través del arte. Artistas colombianos y extranjeros serán invitados a exhibir sus obras sobre este lugar y a expresar sus sensaciones sobre el conflicto colombiano.
Las embajadas de Alemania y Francia exaltaron el trabajo de la Comisión de Paz del Senado de la República en favor de las víctimas del conflicto armado en nuestro país. En la conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los embajadores europeos reiteraron que continuarán apoyando el acuerdo de paz con las FARC, pero que esperan pronta verdad, justicia y reparación. El hecho de que se junten congresistas de todas las bancadas para hablar acerca del proceso de paz, compartiendo sus divergencias, a veces profundas, pero hablándose alrededor de la misma mesa y con respeto, nos parece un avance muy grande de este proceso y nos parece muy esperanzador para el futuro. Televidentes y Carol, miren esta imagen. Ellas son las jugadoras de fútbol del Club Atlético Huila, que recientemente se consagraron campeonas de la Copa Libertadores de América. Por esta gesta deportiva, el Senado de la República confirió a todo el equipo la orden al Congreso en el grado comendador, distinción que entregó el presidente del Senado, Ernesto Macías Tovar, a la capitana del equipo huilense, Gaby Santos. Fue en el Estadio Arena da Amazonía en Manaus, Brasil, donde se vio crecer a un gran equipo femenino de fútbol, el Atlético Huila, que después de ejecutar con solvencia los cobros desde el punto penal, se consagró como nuevo campeón de la Copa Libertadores Femenina. Son 23 jovencitas que hicieron historia en este deporte donde predominan los varones. Su destacada participación les hizo merecedoras de la Orden del Congreso de Colombia en el grado de comendador, una condecoración promovida por el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar. La condecoración fue recibida por su capitana, Gaby Santos, y el presidente del equipo femenino del Atlético Huila, Diego Perdomo. Esto es un gran reconocimiento al trabajo y la dedicación que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Nos ayuda muchísimo para fomentar el fútbol femenino. Para el Huila es en la historia el logro más importante a nivel internacional, que es esta Copa Libertadores de América, y para Colombia el único logro en el 2018 a nivel futbolístico internacional. Durante la sesión en la que se hizo el reconocimiento a este club, que obtuvo para Colombia el cuarto título continental de su historia, los senadores destacaron a las Sopitas por ser ejemplo para la juventud colombiana. En NS Noticia tenemos más información. Según la última encuesta nacional de situación nutricional, la desnutrición aguda en menores de 4 años pasó del 0.9% al 1.6% en los últimos 5 años, es decir, un aumento del 0.7%. Ante esta situación, el Senado busca a través de un proyecto de ley incentivar la lactancia materna en lugares públicos para prevenir la desnutrición infantil. En Colombia solamente 3 de cada 10 niños reciben lactancia materna exclusiva y 6 de cada 10 niños no reciben una alimentación complementaria adecuada, que eso incluye una lactancia materna que ha sido cambiada por una alimentación artificial. Representa la materialización del derecho a la alimentación infantil saludable. La iniciativa contempla la obligación de ampliar el alcance de las salas maternas en espacios seguros para madres lactantes. A las mamás muchas veces les dicen que la leche de tarro es mejor que la lactancia materna y pues ante los altos índices de nutrición que se presentan en muchas zonas del país, pudiéndose utilizar la lactancia materna en ese primer año de vida. De esta forma se garantizaría una adecuada nutrición en población de primera infancia en Colombia. El tejo hizo moñona en el Senado al ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Yo creo que es uno de los juegos patrimoniales que los abuelos nos regalaron. Que es de la tierra boyacense y nos lo dejaron los antepasados y es muy sano. Este juego ancestral, que según historiadores nació en Turmequé, Boyacá, está de nuevo en primera plana. Un proyecto de ley presentado en la legislatura pasada se hizo realidad y ahora es patrimonio cultural e inmaterial de todos los colombianos. Esa herencia ancestral que tenemos, queremos recuperarla, que nuestros hijos y nuestras futuras generaciones conozcan de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos, porque la historia es lo que nos hace vigentes. Miguel Ángel Gómez y William Arévalo, promotores del proyecto y oriundos de Turmequé, afirman que además de sus implicaciones culturales y deportivas, el tejo es un importante motor de la economía.
Lo que no se ha reconocido por la gente es que el tejo ha generado gran aporte en la economía en pequeña escala, generando empleo informal y podemos vincularlo, relacionarlo con la economía naranja. El tejo, además de convocar a las familias y a los amigos en canchas populares, en barrios y veredas, también es una disciplina reconocida por Coldeportes y practicada por hombres y mujeres, no solo de Colombia, sino de otros países como Venezuela, Ecuador y Perú. Con 6 grandes exposiciones de artistas plásticos colombianos, cierra la agenda cultural del Senado de la República este 2018. Los invitamos a un rápido recorrido por los pasillos del Capitolio Nacional y el edificio nuevo del Congreso, en donde millares de personas disfrutaron de pinturas, fotografías y esculturas llenas de colorido y maestría. A ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como @Noticiero Senado. Y en Facebook también estamos como Noticiero Senado. El sistema informativo del Congreso de la República, conformado por periodistas, productores, camarógrafos, editores, realizadores y asistentes, preparó un regalo especial de Navidad para ustedes. Se trata de un hermoso video con un mensaje de fe, alegría y optimismo de quienes hacemos parte de un formidable equipo de trabajo conformado por el Canal Congreso, el Noticiero del Senado y la Oficina de Prensa de la Corporación. Con esta música y estas imágenes queremos desearles feliz Navidad y un próspero año 2019. Y con este colorido mensaje los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Dame la mano y en este tiempo, como un regalo de amor, una sonrisa que rompe el hielo, somos hermanos tú y yo. Abre los brazos, recibe todo lo que traiga bendición. Prende las luces y de cualquier modo y vístete de otro color. Porque Navidad llegó. Porque Navidad llegó. Con amor, paz y alegría el niño Jesús nació. Un